Miguel Castro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, tranquilo, sereno, aguantando el trancazo, pero me siento bien, me siento entero, sabía lo que me metía y aquí estoy. A ver, no voy a utilizar la palabra refundación porque seguro esa palabra después de la campaña que tuviste no te gusta mucho, pero el PRI necesita transformarse, reconstituirse. Fíjate que quién sabe aquí si aplica la palabra refundación, porque al final del camino en el tema del Estado, y voy a ser terco, pero sigo con mi tesis, no, este Estado no requiere una refundación. Sigo insistiendo que hay muchas cosas buenas de este gobierno. Ojalá y el próximo gobernador, que además yo aprovecho la oportunidad para desearle que todas las cosas caminen para bien, porque yo creo que Jalisco hoy requiere que todos nos sumemos y dejemos paso atrás a la elección. Yo ya le di la vuelta a la página, pero particularmente creo que en el caso del partido yo creo que sí se requiere hacer un replanteamiento muy de fondo, revisar muy a detalle muchas cosas. Creo que hay que revisar cómo está estructuralmente diseñado el partido, cuál es la visión que se tiene. Estructuralmente dices las organizaciones, los Sí, sectores, todo eso, ya nada de estoy totalmente convencido que hay que revisar. CTM. Yo creo que hay que revisar los cómo, hay que revisar. Yo no digo no abordar esa agenda, creo que la agenda hay que abordarla, me refiero a la manera en cómo creo que se deben de abordar los temas, porque al final del camino pues hay sectores de la población que son clase trabajadora, que son comerciantes, que hay empresarios, Pero tal vez el corporativismo, ¿no? Pero el tipo de negociación. Yo creo que el corporativismo es algo que en mi opinión muy personal ya no existe. Creo que tenemos que replantear la manera en cómo se tiene que trabajar, y solamente puedes tener liderazgo si tienes trabajo en la calle, si escuchas a la gente y eres congruente con lo que crees, piensas, pero sobre todo con lo que haces. Con un sí o un no, porque me tengo que ir al corte, Miguel Castro. ¿Quieres ser presidente del PRI? Sí quiero. Vamos al corte. Bueno, la mañana con 22 minutos. Más adelante, comunicación con el fiscal del Estado para el caso de Calitlán. Siguen las investigaciones por el asesinato del alcalde y también presentamos algunas de las voces que nos dejaron la contienda electoral y sobre todo la organización ciudadana de las elecciones, que siempre es un tema que tenemos que destacar. En entrevista con Miguel Castro. Miguel, ¿cómo explicas que el PRI en Jalisco en 6 años pasó de tener 37% más o menos de voto a 16%? ¿Qué pasó en este periodo? Dos razones de fondo: la corrupción y el tema de la inseguridad, la impunidad, muy de la mano. Promesas de bajarle el costo a los combustibles, bajar el costo de los energéticos, de las tarifas de la luz eléctrica, y al final del camino pues, la gente es inteligente, la gente perfectamente bien lee y revisa, pero además en el bolsillo ese tema lo sintieron. Y evidentemente, aunque por ejemplo traemos una tasa de desempleo muy baja, se atendió el tema de las carencias casi con acupuntura, se hizo un trabajo muy responsable. Finalmente la sociedad dice: actos de corrupción, exgobernadores que aunque están en la cárcel a mí no me dejan satisfecho, porque hoy las redes sociales me permitieron observar muchas de las formas en cómo vivían, muchos de los excesos que hubo, pues eso terminó por lastimarnos. ¿Consideras, Miguel Castro, en general en la campaña que hubo acompañamiento de tu partido, que tuviste buenos candidatos en la zona metropolitana de Guadalajara, el interior del estado, los cargos de diputaciones? Es decir, que viste a tu partido presente en este proceso. Sí vi presente al partido. Creo que tuvimos los candidatos que mejores condiciones tenían en el contexto que nosotros tuvimos. Yo te debo decir que sí fue el tema de género un tema que le metió un mayor nivel de complejidad al proceso. Te doy un dato: en la región sur de Jalisco hubo compañeros que fueron alcaldes por el PRI, que por el tema de género las circunstancias no se dieron, buscaron la candidatura por el Partido Verde. Digo, de algunos que tengo en la memoria muy corto, ganaron, ¿no? 9 de los 21 municipios que ganamos fueron reelección. Entonces hay una serie de fenómenos interesantes, pero la respuesta con respecto a la pregunta es sí, el partido me acompañó. Debo decir que Ramiro Hernández siempre estuvo presente, se metió un refuerzo prácticamente en el arranque de la campaña con el cambio de algunos delegados en algunos distritos, y te debo decir que hubo distritos en donde tuve muy buenos delegados en este proceso de cambio. La verdad es que se entregaron de lleno, hicieron un gran trabajo, pero bueno, Enrique, bajo el contexto actual y las circunstancias que vivimos, cualquier cosa que hubiéramos podido hacer hubiera sido muy complicado. Te doy un dato:
traía una pulsera para medir cuántos pasos di en la campaña. Fueron casi 1 millón de pasos, 960 y tantos mil pasos los que di en 90 días. Significa que caminé en promedio más de 10 kilómetros diarios. Caminé. Un candidato al gobierno de Jalisco que caminó mucho, mucho y todos los días. ¿Sentiste el apoyo del gobernador? Sí. Porque existe esta impresión de que ya no se metió. El gobernador dijo, está muy difícil el contexto, entonces mejor, ¿para qué me meto? El gobernador es el gobernador y él tiene chamba que hacer, tiene que ser institucional y tiene que cuidar lo que tiene que cuidar. Pero evidente y efectivamente en los tiempos, en las circunstancias y siendo cuidadoso de la responsabilidad constitucional que él tiene, siempre sentí una muy buena disposición de él y sentí su apoyo. A partir del 2009 más o menos, Miguel Castro comienza a volver el PRI en Jalisco y en muchos estados del país, y culmina con el 2012. ¿no? Volvió en el 2003, acuérdate que Arturo Zamora, Palemón, tu servidor... Pero ganaron toda la zona metropolitana de Guadalajara, después hay que recordar que ganaron en 2012 el gobierno del estado, ganaron muchísimas gubernaturas. Zamora estuvo así de ganar. ¿Tú crees que en este retorno, 2012-2018, el PRI le falló al país? Cuando tú haces la reflexión, tú dices, estuvimos muy lejos de las expectativas que nos trazamos. Mira, pensar en que el PRI le haya fallado al país es algo de lo que no estoy ni remotamente convencido. Me parece que hubo cosas muy positivas en este país. Hay algunos datos interesantes. La economía fue mucho más dinámica que muchos países de América Latina. Esto nos habla de un gobierno que en algunos rubros tomó determinaciones interesantes. Creo que el tema de las reformas podrá tener una serie de elementos de crítica, pero hay muchas cuestiones que creo que son importantes. La economía ya no depende del petróleo. Hay una serie de cosas importantes. El problema creo que mucho fueron las promesas que se habían hecho. Por ejemplo, si en el tema de los combustibles ya había un deslizamiento del incremento de los combustibles, pues a lo mejor no se debió haber quitado y debieron haberse planteado políticas económicas con una visión de mediano y largo plazo. Pero al final del camino creo que hay dos rubros en los que no se dieron razones de fondo, y fueron la corrupción, la impunidad y por supuesto el tema de la inseguridad. ¿En la corrupción sí crees que el presidente reaccionó mal? ¿Incluso crees que el gobernador del estado ha reaccionado mal en los casos puntuales de corrupción? Mira, yo te diría que en el tema federal, pues evidentemente hubo reacción, ahí está, digo, hay dos gobernadores que están en la cárcel, que fueron muy señalados. Creo que hay una serie de elementos que están sobre la mesa que hablan de que se tomaron algunas determinaciones, pero también debo decir algo. En las redes sociales y el esquema de comunicación, de la información que fluía, de los memes, de todo este goteo que todos los días está minando y lastimando la credibilidad de un gobierno, creo que fue un factor fundamental que nos lastimó. En el caso de Jalisco, mira, después de 20 años regresó el tren ligero. En el tema del campo, sí hay desigualdad en el campo, hay que reconocerlo, pero finalmente hay empleo muy importante en el campo. Ha crecido el tema de la producción de alimentos, somos un referente nacional. En el tema de combate a la desigualdad, casi 500,000 jaliscienses tienen una mejor condición. Fuimos y somos un referente en la corrupción. Porque entiendo que Miguel Castro, Aristóteles no lo pueden sacar pecho por muchos indicadores en materia económica, en materia de combate a la pobreza, sin embargo en corrupción. Hay señalamientos importantes que se tienen que hacer. Aparece la Secretaría de Salud. Y ni siquiera en este momento tenemos una investigación a fondo sobre el tema. Simplemente el funcionario se va y parece que el carpetazo se acabó. Igual podemos hablar del tema de SIOP, no sabemos nada relacionado con ese asunto. ¿No te parece que ha faltado vehemencia de los gobiernos para combatir la corrupción y para dar explicaciones puntuales? A mí me parece que el gobierno está obligado a dar una respuesta oportuna ante cualquier preocupación que la ciudadanía tenga, por cualquier circunstancia. Si hay un asunto de fondo, ir hasta el final del camino, y caiga quien caiga, se tiene que tomar una determinación, porque para eso está el gobierno. Y si no lo es, debe haber una explicación tan clara y tan contundente que no existan dudas respecto a este tema. ¿Cómo ves al PRI post 2018? Ya está claro cómo quedan en Jalisco, 4 diputados, pocos municipios ganados también, fuera de la zona metropolitana, nada más un municipio de la zona metropolitana que es Ixtlahuacán, sin representación en el Senado de la República. ¿Qué te esperas del PRI o cómo visualizas al PRI posterior a 2018? ¿Cómo se puede reconciliar con la sociedad? ¿A través de qué mecanismos puntuales? Primero, seguramente habrá todavía más gente que habrá de tomar la determinación de irse a partidos en el gobierno, porque pues, a Morena o MC. Hay mucha militancia que en realidad es militancia de los partidos mientras sean una opción de empleo. Esa es una verdad y eso es algo lamentable, pero creo que la depuración en la derrota siempre es buena.
Me parece que tenemos que abrirnos a la ciudadanía, debemos de tener espacios para observar cómo están funcionando los gobiernos, observatorios para ser una oposición inteligente, que apoye todo lo que se deba de apoyar para que tanto en el gobierno de Jalisco como en el gobierno de la República haya una voz que pueda tener una opinión responsable en este tema. Me parece también que tenemos que trabajar mucho en las nuevas generaciones. Tenemos que ser un gobierno, un partido que sea mucho más dispuesto al diálogo permanente con la población. Necesitamos también una profesionalización de los actores que estén participando en los temas de política. Porque viste muy malos candidatos, muy malos... Me parece que lo debo dejar en claro en términos de primera persona y en términos de los militantes y de los actores que el día de mañana tengan o tengamos el interés de seguir participando en política. No puede haber improvisaciones bajo ninguna circunstancia y necesitamos también trabajar mucho en el tema de género. Y me refiero al tema de género, necesitamos abrir cada vez más espacios para las mujeres, necesitamos trabajar también en temas como la inclusión, necesitamos también hacer un juicio muy crítico, autocrítico, y necesitamos llevar una voz fuerte al partido en México. O sea, creo que en los próximos años en Jalisco debe ser una voz que se escuche fuerte en el centro del país. ¿Tiene que cambiarse de nombre al partido? ¿Te parece que esa sería una salida, cambiarle el nombre al PRI por otro? Yo estoy convencido que es uno de los temas que se debe debatir. Incluso eso. Yo estoy convencido que es uno de los temas que se debe debatir. O sea, hay que poner sobre el debate este tipo de temas, porque evidentemente, mira, como candidato yo me la pasé casi 7 meses estableciendo un contacto permanente con la gente y me dediqué a tocar puertas, porque al final yo también quería escuchar a aquellos que no estaban dispuestos a ir a visitarme, y ahí encontré opiniones de todo tipo, pero un común denominador fue una apreciación de una marca con un gran desgaste. ¿Por qué? Porque hubo muchos que han o hemos cometido errores, porque hubo una serie de toma de decisiones que a lo mejor no han sido correctas, y no necesariamente estoy hablando de que sea atribuible a Jalisco. Creo que tiene que ver a Jalisco, pero también al país y a la región. Más allá de la marca del partido, de los casos puntuales, Miguel Castro, ¿qué autocrítica haces de tu campaña? De lo que hiciste durante estos meses, desde el proceso de pre-campaña, intercampaña, ¿qué autocrítica haces personalmente? Haber aglutinado más al partido desde la etapa de pre-campaña, haber consolidado una sola ruta estratégica, haberme mantenido en ella, pero al final también te debo decir algo. Creo que hubo un esfuerzo muy importante en términos de trabajo, hubo un trabajo muy intenso en términos de acercamiento con la militancia. Es algo que yo valoro, aprecio y agradezco, porque al final del camino pues son o serán más de 500,000 de jaliscienses los que pensaron en tu servidor y en muchos de nuestros candidatas y candidatos, a pesar del contexto y del entorno en donde la marca traía un desgaste fuertísimo. Pareciera entre broma y en serio, pero tenía que levantarme todos los días en la mañana con un costal de cemento en la espalda, ¿no? Miguel Castro, y no para repartirlo, sino por la presión. No, me refiero al peso que al final del camino uno tenía que vivir. No, fíjate que en esa parte creo que fuimos muy cuidadosos. No fue una campaña de desgaste, de un manejo económico exorbitante, no hubo irresponsabilidad. Fue una campaña que sí buscaba darme a conocer y tener una mayor oportunidad de proyección en la imagen, pero no hubo excesos ni en mi comportamiento ni en el comportamiento de los candidatos. Fue una campaña, en términos del manejo de campaña en conjunto, fue una campaña austera. Miguel Castro, pues gracias por dar la cara, porque no es fácil, supongo que... Y fíjate que me siento bien, me siento entero. Por eso estoy con la total seguridad de que hay que prepararnos, de que hay que estar del lado de la gente, que hay que hacer una oposición inteligente, pero hay que estar en el partido. Los tiempos, si quieres ser presidente del partido, ¿cuándo se abre el debate sobre la presidencia? Porque entiendo que lo de Ramiro Hernández es provisional. Mira, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer un espacio de diálogo permanente ya. Seguramente tomarnos unos días. En este año pero se tendrá que es un renovar la proceso que presidencia tendrá que revisarse de aquí al mes de noviembre, diciembre. Entonces, este año podríamos tener la discusión sobre quién encabeza. Habría que revisar los estatutos, pero al final del camino creo que es un tema que está en la agenda y hay que tenerlo muy en claro. Por cierto, muchas felicidades, porque sé que hoy es un día especial y la verdad es que para todos ha sido sin duda de un gran beneficio tenerlos. Gracias, Miguel Castro. Al contrario, mi respeto siempre. Vamos al corte y hablamos sobre lo que nos dejó la campaña en términos de ciudadanización y más adelante el fiscal general del Estado.